Bienvenidos, es un placer continuar en el desarrollo de la temática sobre el curso de homilética, el arte de predicar. La sesión pasada hablábamos sobre los conceptos generales, el significado de predicar, los tipos de discursos que podemos realizar al momento de desarrollar nuestra predicación, y en esta oportunidad vamos a estar observando y conociendo cuáles son las características de un predicador idóneo para que podamos ser las personas que Dios está buscando al desarrollar nuestras predicaciones. Recordábamos que el fin primordial de la predicación es el de persuadir. En ese sentido, el apóstol Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En esa misma línea, el apóstol le recomienda a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 1 en adelante, que le encarece delante del Señor que predique la palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y toda doctrina, porque la gente del momento necesita escuchar la verdad de Dios, necesita escuchar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El tiempo para escuchar dichas noticias siempre va a ser indiferente para algunos y oportuno para otros. Entonces, de allí el consejo que el apóstol le da a su discípulo Timoteo y le dice: no importa, Timoteo, predica a tiempo, cuando hayan las oportunidades, cuando existan las opciones, allí tú debes compartir la palabra, tú tienes que expresar las buenas noticias, pero también debes hacerlo en los tiempos que no son oportunos, cuando la gente no está dispuesta, cuando a veces hay dolor, cuando a veces hay crisis, cuando a veces las circunstancias no son las apropiadas. Tú no debes dejar de compartir el mensaje de salvación, porque al final, recordemos, el final que buscamos a través de nuestras predicaciones es la persuasión. En la clase pasada mencionábamos acerca de la personalidad del emisor de la predicación. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del predicador idóneo y de la relación que existe entre él y el mensaje. Como la limpieza del vaso influye en la pureza de su contenido líquido, de la misma manera el carácter del predicador afecta la pureza y el poder de su mensaje. ¿Cuáles son las características de un predicador idóneo? Pues la primera y la fundamental es que tiene que ser una persona convertido, es decir, alguien que ha tenido una experiencia, que ha sido atraído, que ha sido seducido por parte de Dios hacia su presencia y que por tanto ha transformado su vida. La segunda característica es que debe de poseer cualidades indispensables para el ministerio. Cuando hablamos de cualidades indispensables para el ministerio, no solamente nos estamos refiriendo a la parte de la formación, sino que también nos estamos refiriendo a ese precisamente punto número 3 del que hablan estas características. El llamado de Dios al ministerio es que debe de existir una vocación del cielo que llame a una persona a servir dentro del ministerio, y una vez que se mezcla esas cualidades y ese llamado, entonces actúa la persona bajo la plenitud del poder del Espíritu Santo, se deja usar, se deja llevar, deja ser en realidad un instrumento que usa el Espíritu Santo para ser efectivos como predicadores. La conversión es una experiencia que debe de transformar el corazón de alguien. Entonces, esta persona, cuando se convierte en un predicador, en un heraldo, proclamador de las verdades del Señor, debe de ser alguien que tiene una historia que contar, debe de ser alguien que tiene un testimonio que ofrecer como su respaldo a la transformación de Cristo, y ese testimonio le va a servir como una carta de referencia que va a fortalecer el mensaje que está compartiendo. Entonces, de ahí necesitamos entender que esa persona es un ministro de Jesucristo. ¿Qué es un ministro?
La palabra ministro proviene del griego huperetes, que significa un remero, alguien que es subordinado, cualquiera que sirve con las manos, un criado, cualquiera que ayuda a otro en algún trabajo, en otras palabras, un ayudante. Es importante comprender para todos los que somos usados por Dios para convertirnos en ministros de su evangelio, que nosotros simple y sencillamente somos personas bajo la autoridad de alguien, que nuestra máxima autoridad es Dios, que la unción del Espíritu Santo es la que nos empodera, y en nombre de ese poder que el Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas es que nosotros nos convertimos en heraldos, en personas que desarrollamos un ministerio para Jesucristo y bajo la subordinación del poder del Espíritu Santo. Hablando ya de las características personales, es necesario entender que el predicador idóneo es una persona que refleja una conducta moral, una madurez espiritual y una aptitud para enseñar. En cuanto a la conducta moral, se pide de que esa persona sea irreprochable. No solo debe de ser alguien que no tiene acusaciones en su contra, alguien que puede dejarse observar al lienzo de un espejo y no se va a encontrar ninguna tacha que se pueda decir en contra de él. Spurgeon lo dice de la siguiente manera: el ministro es el reloj de su congregación. Muchos regulan su tiempo por las indicaciones que él hace, y si fuera inexacta, cual más, cual menos, todos se extraviarán, siendo él en gran manera responsable de los pecados a que haya dado ocasión. En otras palabras, el pastor es responsable del caminar espiritual de su congregación. Su congregación camina en función del nivel de espiritualidad del pastor. La actitud de frialdad o de tibieza de una iglesia depende mucho entonces de la actitud o de las características del accionar moral de su pastor. Cuando hablamos de la conducta del pastor, nos estamos refiriendo a cómo es visto dentro y fuera del hogar. Dentro del hogar es fiel, es un hombre que es de una sola mujer, esposo abnegado, hombre amante de su esposa, un hombre dedicado al hogar, que educa y dirige a sus hijos dentro de la norma bíblica. Es una persona hospitalaria que abre las puertas de su casa para compartir con los que tienen necesidad. Y fuera del hogar es un hombre que sabe hacer tratos, es alguien que fuera de la casa es bien visto en su honorabilidad. La gente puede decir mucho de otros menos de la persona que es un heraldo del Señor, un ministro de Dios. La otra cualidad personal es la madurez espiritual. Es alguien que ha permitido que las verdades del Evangelio sean una realidad en su vida, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esta persona es alguien que no solamente conoce la verdad, sino que ha experimentado esas verdades que son capaces de transformar, capaces de crear un cambio en la vida de toda persona. También debe de ser alguien que posee aptitudes para enseñar, es decir, tener esa cierta capacidad natural para adquirir conocimiento. Es alguien que le apasiona el enseñar, es alguien que le apasiona el aprender, siempre está en constante crecimiento, permitiéndole a su vida crecer, conocer cada día más de lo que ya conoce para poder transmitírselo a otros, enseñárselo a otros, mejorar su parte de darse a entender hacia otros. Enseñar es su pasión, le gusta y es lo que más hace en su vida. Además de poseer las cualidades personales, el que se dedique al ministerio de la palabra necesita ser llamado de Dios para ello. Hay poderosas razones que exigen un llamamiento divino especial. La naturaleza de ser un predicador exige un llamamiento especial. No podemos
creer o pretender que solamente con el conocimiento podemos ejercer la labor de ministros del Señor. También hay poderosas razones que exigen un llamamiento divino especial, es decir, la establecida como analogía de los profetas de la antigua dispensación. Los hombres de Dios en la antigüedad fueron llamados por Dios, no fueron nombrados por nadie en particular, no se autonombraron, sino que recibieron del Señor ese llamado divino y entonces comenzaron a realizar su tarea. Cada uno de ellos asumió su responsabilidad bajo la convicción de que Dios se las exigía. Si los que anunciaban la promesa necesitaban ser llamados de Dios, cuanto más razón los que proclamaban el cumplimiento. Es decir, necesitamos comprender y entender de que nosotros necesitamos tener un llamado de Dios para poder hacer la tarea. En el Nuevo Testamento se revela claramente la existencia de un llamamiento divino especial para el ministerio de la palabra. Todos los apóstoles fueron llamados directamente por el Señor y hasta hoy no ha habido ninguna noticia de la suspensión de ese requisito para poder dedicar la vida al ministerio de la palabra. Hoy en día, hombres y mujeres estamos recibiendo ese llamado por parte del Señor para poder hacer el trabajo que Él nos manda a hacer, convertirnos en ministros, seguir el llamamiento del ministerio de Dios bajo la autoridad, la guianza y dirección del Espíritu Santo. La necesidad de un llamamiento divino es especial para este ministerio porque necesitamos entender de que si nosotros nos autoproclamamos, nos autollamamos, nos autoanunciamos, entonces no vamos a tener un mensaje que dar. Si nuestro mensaje produce algún impacto, nuestro ministerio va a ser estéril y existe una inestabilidad en el tiempo de la prueba. Es decir, recordemos lo que dice el Señor a través de la palabra refiriéndose al pastor. Dice que el pastor es el que da su vida por las ovejas, más el asalariado, cuando viene el peligro, lo que hace es salir huyendo. Entonces, en los tiempos de prueba y en los tiempos de aflicción, la persona que no tiene un llamado realmente entonces abdicará a esa función de la cual él se ha autoproclamado como un llamado para hacer esa tarea. Y también todo aquel que asume por su propia cuenta un llamado de Dios sufrirá la ira de Dios por usurpar un ministerio que no le corresponde, una posición para la cual no ha sido llamada por parte de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de una vocación divina para el ministerio? Es el deseo de emprender esta obra. Es decir, no es algo que las personas asumimos con una fuerte pasión y con una gran alegría. En realidad es algo que es meditado, es algo que no tiene un interés escondido y por supuesto es algo que se refleja porque se siente persistentemente obrando en el corazón de todos aquellos que por alguna razón el Señor llama a su obra. Ese deseo es una convicción del deber de predicar. Es decir, la persona que siente el deseo de servir al Señor lo hace porque hay una convicción en su corazón. Dios otorga su sello de aprobación a través del fruto de su ministerio. Muchos han emprendido la tarea de ser predicadores, de ser pastores o de ser ministros, y durante el desarrollo de su ministerio los dones y las habilidades y las competencias que tienen para ser buenos oradores, pero a la hora de medir los resultados y los frutos en realidad no permanecen, sino que son frutos que se diluyen fácilmente con el transcurrir del tiempo. Decimos que una persona actúa bajo el poder del Espíritu Santo cuando sus talentos son dedicados para la gloria del Señor. Sus ambiciones son sublimadas en devoción a Cristo y sus intenciones son purificadas por medio del Espíritu Santo, quebrantando toda intención, todo deseo de sobresalir y de alcanzar algún grado de notoriedad y dejándole todo para la gloria del Señor. Alguien no puede reflejar este tipo de conducta y comportamiento en su vida si no mantiene una actitud de devoción y de oración, una búsqueda diaria de la presencia del Señor, un mover dentro del avivamiento del Espíritu Santo, un reflexionar dentro de la voluntad del Señor,
un rendirse a la voluntad soberana de Cristo para que ésta actúe, para que ésta gobierne, para que ésta dirija y para que ésta le muestre cuál es el camino que debe de seguir. El predicador necesita acometer cada responsabilidad con esta actitud. La tarea que tengo por delante merece lo mejor que yo soy capaz. Debemos hacer una preparación completa para cada ocasión, sean cuales fuesen el número o la condición de nuestros oyentes, sin importar el auditorio, la cantidad de personas a las cuales nosotros vamos a compartirles las buenas nuevas de salvación. Nuestra preparación debe de ser la mejor, sin tomar en cuenta a cuántas personas nosotros vamos a llegarle. El simple hecho de ser portadores, de ser heraldos de noticias del cielo, es la suficiente razón para que nuestra preparación sea la mejor, sea excelente y sea con calidad, porque los que van a escuchar las noticias del Señor necesitan escuchar lo mejor, y nosotros debemos dar lo mejor para que ellos puedan recibir nuestro mensaje con la mejor actitud. El predicador idóneo es entonces aquel que se ha despojado del viejo hombre, aquel que ha entendido que su vida ahora es nueva en Cristo y por tanto las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Es alguien que ha dejado toda malicia, que su preocupación, su anhelo, su énfasis no es la gloria personal, sino que es la gloria del Señor. Por tanto, entonces, él se ha despojado de todo peso, de todo pecado que le estorba y ha traído cautivo delante de la presencia del Señor todas aquellas áreas de su vida que pueden estorbar, que pueden servir de obstáculo para la soberanía, para el derramamiento soberano del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces es alguien que se despoja de todo ese peso que estorba, de todas esas cargas de pecado que están agobiando su vida. Se despoja de toda inclinación o presunción de poder o de autoridad humana. Es alguien que busca la gloria de Cristo únicamente a través de su vida. Esto marcará nuestro nivel y nuestra autenticidad de la predicación con Jesús como modelo. Allí entonces nosotros estamos reflejando que estamos aferrados a nuestro Maestro, que nuestro Señor es la única razón de nuestra vida. Y como dice la Escritura, nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La predicación de un aferrado ya no es suya propia, sino que representa a quien lo envió. Es el mensaje de un apóstol. Nos aferramos a la predicación del mensaje de vida, de las buenas nuevas de salvación, de la esperanza, de la solución a las necesidades del humano. Nuestra predicación dirá cuánto tiempo pasamos con el autor del sermón. Lo que nosotros transmitimos es el resultado de lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Cuánto Dios ha permitido que esa palabra permee nuestra vida. Cuánto el Espíritu Santo de Dios ha permitido que esa palabra se convierta en vida en nuestro corazón. Cuánto de esa palabra ha transformado nuestras intenciones. Ha minado todas aquellas asperezas que no son agradables delante del Señor y que por ende deben de caer rendidas ante la presencia de Cristo. Nuestros mejores modelos no son los intelectuales, sino los modelos de un testimonio de vida. Nuestro convencimiento, nuestra palabra no va a convencer producto de nuestra vasta preparación, de nuestra formación académica. Nuestra palabra traerá convencimiento a la par del testimonio de vida de un hombre y de una mujer que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Cuando predicamos es como cuando tratamos de llenar muchas botellas lanzando agua en un balde. ¿Cuáles botellas se van a llenar más? Pues las que estén cerca del balde. Entonces necesitamos comprender que nuestro mensaje debe de alcanzar la mayor cantidad de personas para que estas personas estén abiertas. Esas botellas se llenan si están abiertos, si no están sus tapones obstaculizando su recipiente para que puedan recibir el agua. Lo mismo sucede con las personas. Serán llenas del Espíritu Santo cuando sus vidas puedan estar dispuestas y disponibles para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en ellos. El predicador idóneo entonces es
es un colega de Dios. Es llamado a obrar no solo para Él, sino con Él. Dios se complace en ser nuestro socio, hacer su labor no de siervos, sino de amigos. Dijo el Señor: vosotros no sois más mis siervos, sino que os llamaré mis amigos, porque ustedes conocen todo acerca de mí. La idoneidad también consiste en la relevancia de nuestro mensaje ante las necesidades del ser humano. No está en que prediquemos elocuentemente, está en que prediquemos lo que la gente necesita escuchar, la idoneidad de nuestro mensaje. El sermón solo comienza cuando en realidad nosotros nos bajamos del púlpito. Si comprendiésemos cuáles son las verdaderas cualidades y permitiésemos que el Espíritu Santo obrase esas cualidades en nuestra vida, trabajase en nosotros, permeando y tratando como un alfarero trata con una vasija, de darle forma, de quitar aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que no le dan, que no permiten que la forma que el buen alfarero le quiere dar surta efecto. Entonces nosotros vamos a ser las personas idóneas y las personas indicadas que Dios va a usar para que nosotros podamos hacer su obra, y seremos entonces el predicador idóneo que Dios usará para la tarea de llevar el mensaje de su palabra a todos los oyentes.